Les doy la bienvenida a este nuevo episodio Escuelas que Inspiran. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y para mí es un gusto recibir el día de hoy a la profesora Mónica Rubiños, subdirectora académica de Fe y Alegría 57, CEFOP de la Libertad y Cajamarca, para que nos cuente su experiencia en materia de formación profesional. La profesora Rubiños tiene una larga trayectoria en la materia, se ha formado, ha impartido cursos en el Perú y en el exterior, en varios países de la región y también en Canadá, y hoy le damos la bienvenida. Bienvenida, Mónica, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muy buen día, muchas gracias Fernando por esta invitación a CEFOP y a mi persona para poder compartir una experiencia de formación profesional. Aquí gustosa de compartir con todos ustedes. Entendemos que las CEFOP están en estos espacios en los cuales, por la realidad socioeconómica del lugar y porque no existen a lo mejor las oportunidades laborales que existen en otras partes del país, ustedes ofrecen una formación técnico-profesional. Cuéntenos, profesora Rubiños, cuánto impacta la institución que usted dirige en las comunidades en las que están instaladas. CEFOP es un centro de formación profesional que nace desde 1995 por un convenio entre la Unión Europea y la República del Perú. Lo importante de esta experiencia es que nace a partir de un diagnóstico de la realidad en el norte del país y se centró en las regiones de Cajamarca y La Libertad. Por dos razones. Uno, porque en el caso de la región Cajamarca, y lamentablemente hasta ahora, es considerada una región de extrema pobreza, pero con mucho potencial para desarrollar. Y en el caso de la región La Libertad, que estamos hablando del 95-96, había ya toda la visión de todo lo que iba a crecer, la agricultura para la exportación, pero que todavía estaba en inicios, ¿no? Y también, pues, Trujillo está considerada como una de las sedes para visita turística, pero no había desarrollado mucho. Entonces, en este contexto de estas realidades, se hace todo un estudio de cuáles eran los ejes de desarrollo en estas regiones y ver y analizar en el sistema educativo si se estaba ofertando una formación que ayude a desarrollar las zonas, ¿no? Ejemplo, Cajamarca, se analizaba si había una oferta que pudiera potenciar el desarrollo del valor agregado de la leche para hacer las transformaciones lácteas. En La Libertad se analizaba si la oferta educativa que se daba, porque ya había muchos institutos que ofertaban producción agropecuaria y muchos habían dejado de ofertarla en varias provincias de la región, si con todo lo que se hablaba de los proyectos de irrigación, esta iba a ser atendida por la demanda laboral que iban a tener y por qué el turismo en Trujillo no crecía como crece en el sur del país. Entonces, todos estos análisis se hicieron para poder identificar cuál era la oferta que se iba a dar. Entonces, creo yo, por mi experiencia de haber pasado por diferentes niveles del sistema educativo, que lo importante de esta propuesta es nacer a partir de un diagnóstico de realidad del sector productivo pero sobre todo de qué era lo que podría ayudar a desarrollar. Un ejemplo concreto es Cascas, que es un distrito que pertenece a la provincia de Gran Chimú, parte ya el inicio de la Sierra de la Libertad, donde en esos tiempos se producía mucho la cachina, por ejemplo. Pero la cachina es un subproducto, no llega todavía a ser vino. Y los productores de Cascas cultivaban uva, pero uva de mesa, y producían a partir de esta uva de mesa, producían cachina. Y se analizó que esta provincia puede desarrollar, tiene mucho potencial. Cascas puede cosechar uva 2 veces al año, a diferencia de Ica, que hacen una cosecha al año, porque el clima favorece y porque las tierras favorecen y las uvas de vinificación que se trajeron de España en ese tiempo se adaptaba muy fácilmente al clima de Cascas, pero se necesitaba toda una formación para que los productores pudieran cultivar bien la uva y a la vez pudieran producir vino y pisco, que bueno, por denominación de origen en el norte del país no podemos llamarle pisco, pero el gobierno regional, después de muchos años que el CEFOP estuvo ahí,
pudo aprobar una ordenanza regional para instaurar como producto bandera de la región el puro de uva. Entonces, cosas como esa ha permitido que este programa CEFOP, que empezó como programa base del Ministerio de Educación, se convierta desde el 96 al 2007, se conviertan hoy en institutos de educación superior tecnológica y en centros de educación técnico productiva, y pudieran ya formalizarse como instituciones educativas y dar esta oferta formativa que damos ya ahora con títulos para nuestros egresados. Lo que usted me está describiendo entiendo que se conoce como aprendiendo, haciendo y produciendo en condiciones reales, ¿verdad? Esto, ¿cuánto impactado en la región? O sea, la educación que ustedes imparten, ¿cuánto ha transformado la realidad social de los lugares? Esa es nuestra estrategia que le hemos validado por varios años, donde el eje de la formación o del logro de competencias son los proyectos formativos productivos. Un ejemplo, si tenemos un programa de cocina, nosotros lo que tenemos que instalar en el centro de formación primero es un restaurante con una cocina que tenga un salón de restaurante para que pueda atender al público. Y quienes preparan los alimentos en esta cocina, en este restaurante, son los estudiantes con el docente. Entonces, no es un proyecto o una empresa que lo que busca es generar recursos económicos. Tampoco es un proyecto que va a permitir a los alumnos que solo hagan prácticas preprofesionales, o sea, que estudien después de que practiquen allí después de que estudiaron. No. Este proyecto formativo productivo permite que los estudiantes logren sus competencias desde el primer día de clase. El primer día de clase los estudiantes ingresan a la institución, tienen una formación teórica que más o menos equivale al 30% de la formación y termina con una demostración. Si estamos hablando de cocina, los estudiantes llegan, aprenden una técnica culinaria, por ejemplo, el profesor demuestra cómo se hace, cómo se aplica esta técnica y cómo con esto sacan unas papas fritas o sacan un ceviche, etcétera. Y hasta ahí para nosotros sigue siendo teoría, porque es el docente el que ha demostrado cómo se hace un plato o cómo se aplica una técnica. Cuando el estudiante ya va y lo pone en práctica, recién es que estamos desarrollando la parte práctica de la formación, que es el 70%. Y esto lo hace en el restaurante, si es cocina, lo hace en el salón del restaurante, si estamos formando a un mozo, por ejemplo, o lo hace en el hotel, si estamos formando a una persona para recepción de servicios de hostelería, o lo hace en un campo de cultivo si formamos a un técnico de producción agropecuaria. Adicional a esto, que es el 70%, los jóvenes tienen que ir otro 30% más a formarse en empresas, que recién eso viene a ser la práctica preprofesional. Hoy el ministerio le está denominando experiencias formativas en situación real de trabajo. Esto es el aprender haciendo y produciendo. ¿Y por qué decimos en condiciones reales? Porque no es como nosotros decimos jugar a formarte, ¿no? No es hacer un plato de arroz con pato y luego lo comemos todos, no. Si yo tengo 50 comensales en el restaurante y uno me va a pedir arroz con pato, otro ceviche, otro lomo saltado, etcétera, tengo que atender a todos los comensales que ese día llegan y atender según el pedido que ellos hacen. Menú, platos a la carta, etcétera. Si mañana tengo un evento, un matrimonio, entonces los estudiantes tienen que formarse en ese matrimonio y en ese horario. Y creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Un instituto o un CEPRO tienen un horario de trabajo, por ejemplo, de 8 a 2 de la tarde. Pero yo no le puedo decir a un cliente, tienes que casarte de 8 a 2 de la tarde, porque él va a querer su fiesta en la noche. Entonces, en la noche, de 6 de la tarde hasta 4 de la mañana, por ejemplo, que se desarrolla todo el evento, los estudiantes están en su clase de este módulo de eventos. Y claro, hay que organizarse y hay que explicar, y esto lleva también el trabajo con padres de familia para que entiendan que aunque están en una formación producción, es parte de lo que permite el logro de sus competencias. Profesora, me habló de la formación agropecuaria y gastronómica, pero sé que la oferta formativa es muy amplia. ¿Qué más se ofrece? Bueno, nosotros tenemos aprobados 3 programas de educación superior, administración de servicios de hostelería
en hoteles y restaurantes, producción agropecuaria. Estos dos son de nivel instituto, son 3 años de formación y se dan en el caso de La Libertad, en Trujillo y en Virú. Y en el caso de Cajamarca, el programa de superior se llama Industrias Alimentarias Lácteas y se da en 4 sedes: Cajamarca, Celendín, Cajabamba y San Miguel. En el caso de CEPRO, tenemos programas de 2 años, que es cocina, bar y coctelería, confección de calzado, producción industrial de vinos, piscos y otros, producción agropecuaria y también industrias lácteas. Y en el caso de 1 año de formación, que es para jóvenes que inclusive no pueden haber terminado ni siquiera la secundaria, ni siquiera la primaria, porque es formación de 1 año nada más, tenemos programas de planchado y pintura, corte, aparado de armado de calzado, cocina, restaurante y bar, comercio y ventas, agricultura de costa, viticultura y elaboración de vinos y ganadería y transformaciones lácteas. Esos son todos los programas que ofertamos de 1, 2 y 3 años. Profesora Mónica, usted nos contaba una gama muy amplia de oferta de formación profesional y además muy orientada a las necesidades del entorno, de las empresas del mercado. Y también sé que ustedes han postulado a normas ISO de calidad. ¿Cuál cree que son los factores claves para garantizar una formación académica y profesional de calidad? Nosotros hemos organizado nuestra propuesta educativa en varios pilares, por decirlo de alguna manera. Un pilar fuerte es la gestión pedagógica, pero esa no funciona sola. Tenemos que tener una gestión de los proyectos formativos productivos, que nosotros decimos que estas 2 gestiones o estas 2 propuestas tienen un matrimonio indisoluble, decimos. O sea, no funciona la gestión académica si no tenemos un proyecto productivo donde desarrollen las competencias. Y tampoco puede haber un proyecto productivo si no está en el plan de estudios. Si yo tengo vivero, es porque hay un módulo de viveros. Y si no, no tengo el proyecto. Pero esto no funciona solo. Tenemos otro resultado u otra propuesta que tiene que ver con la investigación e innovación tecnológica. El sector productivo, cuando nosotros actualizamos los planes, nos dice, ustedes tienen que enseñar a los jóvenes a investigar desde el primer día. No pueden esperar que ellos encuentren soluciones cuando van a terminar la carrera. Desde lo más pequeño, si encuentran una plaga, una mariposa, ¿por qué está esa mariposa? ¿Qué hace esa mariposa en las hojas? Los vecinos la tienen, alguien aplicó algo, etcétera. Entonces, desde el puesto más operativo necesita una investigación y por eso es que planteamos una propuesta de investigación. También tenemos el rubro de certificación de competencias. Somos reconocidos por el Ministerio de Trabajo y somos un centro de certificación de competencias laborales. Y estos también están alineados a nuestras propuestas educativas, porque queremos cerrar el círculo, que las personas que han sido certificadas y que se les reconoce que tienen competencias logradas por la experiencia laboral puedan acceder al sistema educativo y se les convalide esta propuesta. Pero esto no funciona si no tenemos una buena gestión administrativo-contable. Los proyectos productivos, como son parte empresarial, hay fondos que hay que manejar, hay solicitudes de fondos que hacen los docentes y hay rendición de cuentas. Entonces hay toda una propuesta de gestión administrativo-contable que todos los años es auditada por una empresa externa. Fe Alegría contrata a una empresa externa para auditar el manejo de todo el año anterior. Ahorita nos deben hacer la auditoría del 2022. Y gracias a Dios, durante todos estos años siempre nuestra auditoría ha salido sin observaciones. Pero nada de esto funciona si no tenemos una buena gestión del talento humano. Y yo creo principalmente que en el CEFOP un pilar muy fuerte es el personal. El personal que trabaja en el CEFOP es un personal comprometido con la formación de los estudiantes. Su perfil es de conocimiento del sector productivo, docentes, profesores como tal, con título pedagógico. Somos el director, una coordinadora académica y yo, y todos los demás son ingenieros agrónomos, biólogos, cocineros, zapateros, administradores, etcétera, ¿no? De acuerdo a los programas de estudio. Entonces, ellos ya de por sí, su realidad que vienen es de trabajar en empresas. Y como les decimos nosotros, ustedes van a enseñar a los estudiantes lo que ustedes saben hacer, porque eso es lo que ellos necesitan para formarse. No somos colegio, somos institutos, somos CEPRO y formamos para que el joven salga y se inserte al mundo laboral, sea crear una empresa o sea insertarse en un puesto de trabajo. Y todo esto va con una gestión institucional y sobre todo una gestión con el entorno. No somos islas,
trabajamos de manera alineada con los diferentes gerencias, en nuestro caso regionales, de turismo, si tenemos los programas de hostelería, de agricultura, si tenemos producción agropecuaria, del Ministerio de la Producción por calzado y así por cada uno de los programas, ¿no? Las juntas de usuarios de riegos, etc. Entonces, todo este trabajo que hemos venido haciendo año tras año y por ser un centro experimental que tenemos que presentar resultados cada año o cada 3 años, 5 años al Ministerio de Educación para que si nuestra propuesta es válida, la suman y la incorporen en políticas, hace que nosotros tengamos que autoevaluarnos. Y ese es un trabajo permanente. Cada año, al inicio del año, hacemos un taller de planificación y a fin de año hacemos un taller de evaluación. El personal directivo, con los gestores, más los docentes. Y evaluamos nuestros resultados. Y esa evaluación es muy aparte de la que el Ministerio de Educación hace, evaluación al personal, ¿no? Hoy está haciendo evaluaciones a través de fichas y es sobre todo la evaluación más de la dirección del aprendizaje. Pero nosotros tenemos 8 resultados en que evaluarnos, ¿no? Cómo trabajamos la gestión administrativa, la gestión del talento humano, la gestión de investigación, etc. Entonces, en función de esto, hacemos un proceso de evaluación. Entonces, cuando se dio la oportunidad de pasar por procesos de acreditación, porque también tenemos un programa acreditado que es producción agropecuaria, que está acreditado por 3 años, y pasar por procesos de evaluación para tener un ISO, no era mucha novedad para nosotros porque vivimos la evaluación del día a día, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue, bueno, ya nos evaluamos, o sea, ya siempre hemos hecho esa práctica, pero ahora tenemos un referente con el que evaluarlo, ¿no? El ISO nos da unos estándares que hay que cumplir y entonces ahora alineémonos a eso y evaluémonos en función de eso. La acreditación, hay unos criterios para evaluar de la misma manera. Hoy estamos empezando la evaluación en función del licenciamiento, que tienen que pasar también todos los institutos públicos. La región La Libertad está priorizado, entonces estamos evaluando nuestro proceso, sobre todo académico, porque el licenciamiento más evalúa lo académico, infraestructura y personal, y estamos evaluándonos en función de las condiciones básicas del licenciamiento. Entonces, creo yo que es el trabajo, la práctica diaria, la que sí nos ha llevado a decir, miren, ya P. Alegría tiene como misión dar una educación pública de calidad. Así de corta es su misión, dar una educación pública de calidad. Y la única manera de demostrarlo es evaluándonos. Y si hay referentes, evaluémonos con eso. Ese fue el mensaje que al final nos dieron y con el cual todos nos motivamos para trabajar. ¿Qué pasa con la empleabilidad, con esos jóvenes, esos estudiantes que egresan, que consiguen trabajo rápidamente en empresas o en emprendimientos personales? ¿Podría contarnos concretamente, luego de la formación, efectivamente mejoran las oportunidades laborales y sociales de los estudiantes que pasan por la escuela de ustedes? En nuestro caso, la empleabilidad es muy importante porque nos va diciendo cómo es que vamos trabajando y si el plan de estudios está actualizado, está acorde a lo que se requiere. Nosotros tenemos una práctica, el plan de estudios nos dice que tienen que hacer su formación y luego sus prácticas preprofesionales, ¿no? Hoy se llaman experiencias formativas en situación real de trabajo. Esto hasta el año 2021 era de abril a diciembre era la formación, enero, febrero y marzo eran las prácticas preprofesionales. Pero el Ministerio de Educación nos cambió las normas y ahora se tiene que entregar junto con las notas la nota de la experiencia formativa. Antes se entregaba con el título. Entonces, eso nos ha hecho replantearnos nuestro trabajo y ahora los estudiantes desarrollan su formación de abril a diciembre y también desarrollan la experiencia formativa de abril a diciembre. Eso lo hemos empezado en el 2022. Entonces, ¿qué hemos hecho en este 2023? Porque las empresas ya se habían acostumbrado que en enero les insertábamos a los jóvenes, porque eso es parte de nuestra práctica. Es nuestra responsabilidad y así lo asumimos, que tenemos que insertar a los jóvenes en sus prácticas preprofesionales. No dejamos que él se lo busque. Nosotros le buscamos las empresas. Porque también tenemos un proceso ahí como que los mejores estudiantes van a las mejores empresas. Y es por imagen institucional, ¿no? Entonces, un mejor alumno de gastronomía va a un restaurante 5 tenedores, que aparte de ser una buena categorización en el restaurante, también le va a dar ya un sueldo,
también le va a dar un día libre para que permita y le va a dar el tiempo para que pueda regresar a estudiar el segundo año o el tercer año. Entonces, esto es, y siempre decimos, tiene que tener igual o mejor tecnología que el CEFOP. Nosotros tenemos un restaurante que no está categorizado, pero tenemos un salón 2 tenedores, un salón 3 tenedores y un salón 4 tenedores. No categorizado, pero tiene los servicios como de esta categorización de restaurante. Entonces no podemos insertar a un joven en un menú. Tiene que ser sí o sí en un restaurante 3 tenedores como mínimo. Eso es lo que nos hemos planteado. Entonces, a partir de este año hemos dicho, en enero, febrero y marzo, que todavía es un estudiante, todavía no termina, o sea, termina el primer año de estudios. En enero, febrero y marzo los insertamos, ahora le llamamos pasantías en empresas. Ellos tienen que pasar por la empresa y vivir el mundo laboral. En el CEFOP lo vive porque decimos es condición real de trabajo, pero el joven, por ejemplo, está en el restaurante 3 días de producción y los otros días ya tiene clases teóricas y están repartidos, ¿no? Entonces no vive un día de producción de 8 horas diarias y de 6 días a la semana, y muchas empresas es hasta 7 días a la semana. Esa realidad la va a vivir cuando vaya a una empresa. Entonces, en nuestra propuesta es necesario que él pase a una empresa. Por eso hacemos pasantías. Pero estas pasantías, ya con el largo de estos años, sí hemos logrado que mínimamente lo mínimo que les pagan es medio sueldo. Entonces, ya desde el primer año, los jóvenes se insertan ya. El joven sabe que termina un año de estudios y que enero, febrero y marzo, porque en abril empezamos clases, él tiene trabajo. Muchos logran trabajos de sueldo completo. Algunos logran medio sueldo, sobre todo en hostelería, pero aparte reciben propinas, aparte reciben almuerzo y muchas veces también pasajes. Entonces, si sumamos todo, es el sueldo completo. Nosotros sí lo sumamos porque según eso evaluamos a qué empresa lo insertamos. Y pasado el tercer año, sí o sí tenemos que insertarlo. O sea, la primera inserción laboral del joven la hacemos nosotros también en empresa. Y le hacemos seguimiento mínimo el siguiente año, ¿no? O sea, todo el año que lo hemos insertado, nosotros le hacemos un seguimiento. Después también, hasta los 3 años, que lo hacemos continuo, pero ya es por falta de personal que ya no podemos hacer más tiempo, ¿no? Actualizamos bases de datos, pero a veces ya los alumnos viajan, sobre todo en hostelería, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes en el extranjero, cambian el celular, cambian el correo o algo, ya no tenemos la facilidad para contactarlos, ¿no? Entonces muchos ya luego son que regresan y podemos contactarlos, pero ya como que nosotros decimos obligados los 3 años consecutivos post estudio, ¿no? Esto nos permite decir que, por ejemplo, en agricultura tenemos 100% de inserción, pero porque también es un sector muy demandado. Las empresas nos solicitan de 100 en 100 egresados. Nosotros tenemos meta de 35, o sea, no le vamos a poder entregar 100 personas, pero ellos, por la demanda del sector, sí piden bastante mano de obra, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos 100% y con sueldos superiores al sueldo mínimo. Es de 1.500 hacia arriba. Lo mínimo que gana un joven recién egresado es 1.500. 1.500 a 2.500 es el promedio que reciben en agropecuaria. Los programas de hostelería, cocina, restaurante, hotelería, sí se insertan, pero el sueldo sí es el sueldo básico. O sea, lamentablemente el sector hostelero, aunque tiene una categorización de puestos, no eleva mucho los sueldos, ¿no? En agricultura un estudiante puede ganar hasta 4.500, pero en hostelería es del sueldo mínimo a 1.800 máximo. Pero es el sueldo del mercado, o sea, así está el mercado. Calzado también es muy demandado y gracias a Dios en estos últimos años, gracias al Ministerio de la Producción, por ejemplo, ya es formal, porque el problema del sector calzado es que había mucha demanda de mano de obra, pero todo era informal, nadie entraba a planilla, todo pagaban por destajo, por hora de trabajo, y si no había trabajo, adiós y regresa cuando haya trabajo. Hoy ya hay muchas empresas en Trujillo que han regularizado, ya son formales, entonces los jóvenes ya pueden entrar en planillas a trabajar y también superior al sueldo básico. Planchado y pintura es un programa que solo tenemos de 1 año, pero si nosotros, el profesor que tenemos renuncia, conseguir otro profesor es muy difícil.
nosotros tenemos la política de incorporar a nuestros egresados como profesores después de mínimo 2 años en el sector productivo. Pero conseguir que un egresado nuestro de planchado venga a trabajar de profesor, no, porque él o pone su propio taller o trabaja en un taller y supera, pues, triplica el sueldo de un docente. Entonces, en la vida va a querer regresar con nosotros a ser docente. Entonces, hemos sacado nuestra cuenta, tenemos el 90% de inserción laboral en promedio, pero porque muchos de ellos, más que no tener trabajo, están continuando estudios, ¿no? Este hecho que nosotros convalidemos competencias, un egresado de 1 año regresa después de 2 años a veces a querer terminar una carrera de 2 años o de 3 años. O los de 3 años van a las universidades también a convalidar, ¿no? Para sacar un título universitario. Entonces tenemos ahí un porcentaje de jóvenes que están haciendo otra carrera y a veces ya tienen familia y entonces dejan el trabajo, porque también tenemos muchos que estudian y trabajan, pero sí tenemos un porcentaje que por atender a la familia solo estudian. Profesora Mónica Rubiños, a quienes hemos entrevistado en este espacio, Escuelas que Inspiran, tienen una profunda vocación docente y pasión por lo que hacen, pero en su caso además veo además un interés muy fuerte, además de su profundo conocimiento, por la formación técnica profesional. ¿Qué más le ha dado a usted como docente, específicamente lo técnico profesional, en su rol docente? Yo he tenido la bendición, para mí es una bendición, haber pasado por todos los niveles del sistema educativo, inicial, primaria, secundaria, CEPRO, Instituto Tecnológico, Pedagógico, Universidad, y he tenido también la bendición de haber trabajado en el mismo Ministerio de Educación. Pero me centré ya muchos años, porque ya tengo 16 años en el CEFOP, me he centrado en el CEFOP por el hecho de que me ha permitido innovar, hacer innovaciones pedagógicas. El CEFOP es un centro experimental de formación profesional. Y en esta experimentación, la primera que hizo fue experimentar el enfoque por competencias, cuando no se hablaba ni en CEPROS ni en CEOs en ese tiempo, sino que se formaba a través de objetivos y cursos. Entonces, desarrollar el enfoque por competencias a partir del aprender haciendo y produciendo en condiciones reales fue la primera experimentación que se hizo. Luego ha sido la articulación de la educación técnico-productiva con superior, que la hemos empezado en el 2008, la hemos validado en el 2012 y desde el 2016 el Ministerio de Educación incluyó en su ley de institutos de educación superior y hoy se habla de la famosa transitabilidad de la educación básica, CEPRO, instituto. Eso nosotros lo empezamos como una propuesta de articulación. Ahora estamos experimentando la formación en alternancia, que bueno, en el Perú hay un antecedente, que es el Instituto del Centro, que ha trabajado eso, pero es una institución privada. Nosotros queremos aplicarla en una institución pública, porque somos públicos. Entonces, el trabajar propuestas innovadoras pedagógicas que permitan que nosotros podamos, a pesar muchas veces de la norma, desarrollar propuestas que tienen muy buenos resultados en los estudiantes, en su inserción laboral, pero también en su crecimiento personal, es lo que, bueno, en mi caso me inspira mucho y digo, esto es más que un doctorado, que un PhD, porque es crear las cosas, ¿no? O sea, es ver, analizar una norma, analizar una propuesta, una necesidad del sector, revisar mi sistema educativo peruano y ver que a pesar de que el sistema no había articulaciones entre sí y por eso se requiere academias y por eso uno que estudia en un CEPRO no puede pasar a un instituto, uno de instituto no puede pasar a una universidad pública. Entonces era penoso para mí como profesora que soy de carrera, ¿no? Entonces poder a partir de los CEFOP hacer propuestas, dialogar con el Ministerio de Educación y decirle, mira, esta es nuestra propuesta, esto estamos haciendo, estos son los principales resultados, si ustedes quieren lo replicamos en otras instituciones, les decimos los tips que nosotros ya los hemos vivido para que otra institución no lo viva, sino ya viva los buenos resultados, es lo que a mí y al equipo que tenemos en el CEFOP nos inspira para seguir trabajando, ¿no? Hoy también estamos articulando con la certificación de competencias laborales. También la norma ya lo dice, pero no nos dice cómo. Nosotros vamos a experimentar cómo hacemos, cómo convalido, cómo reconozco ese certificado de competencias y cómo le doy una ruta formativa a estas personas que trabajan, pero que pueden continuar estudios para llegar a tener un título y sientan que lo que saben hacer
el sector educación se los reconoce, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a nosotros nos ha inspirado y nos permite decir, podemos seguir haciendo más cosas, podemos seguir haciendo innovaciones pedagógicas y pues lograr nuestra visión, que es ser un referente de formación profesional en el país, ¿no? Profesora Mónica Rubiños Silva, subdirectora académica de Fe y Alegría 57, Instituto de Formación Técnico Profesional en La Libertad y Cajamarca. Ha sido un gusto compartir con usted este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que nos han quedado muchos temas por preguntarle y seguramente la comprometeremos a una conversación a futuro. Como cierre, una breve conclusión de lo que hemos conversado, que nos quisiera dar acerca de la importancia de la formación técnico profesional. Invitar a los que nos escuchan también, invitar a las instituciones educativas a hacer algo que a nosotros nos dijeron una vez y que hasta ahora se nos ha grabado. Hay que atrevernos a hacer las cosas, ¿no? A veces nos quedamos y decimos, no, la norma no nos permite, no, el personal no quiere trabajar, y entonces nos limitamos y hacemos más de lo mismo quizás, y queremos tener a veces muchos resultados diferentes. Entonces yo los invitaría a que se atrevan a hacer las cosas, a que quieran hacer las cosas, porque hoy también no es que nosotros inventemos la pólvora, lo que hacemos es leer las políticas, las normas, tenemos documentos hermosos, el problema es aplicarlos. Entonces tenemos que querer aplicar las cosas y pensar que el bien, si bien es cierto, nosotros como profesionales ganamos porque ganamos un buen aprendizaje, pero sobre todo pensar que el que gana es el estudiante. Por él hacemos las cosas y él debe ser nuestra mayor satisfacción. Sea del nivel que sea, es nuestra razón de ser son los estudiantes. Si ellos no hubieran, los docentes no estaríamos. Entonces tenemos que pensar que él tiene que salir satisfecho, pero él tiene que tener una educación de calidad. Y la responsabilidad de la calidad de los aprendizajes no es a finales de un bimestre, de un ciclo, de un año o de una carrera. La calidad de la formación es día a día y tenemos que entender todos los docentes que si un día lo perdemos, que si un día hacemos que el estudiante pierda ese aprendizaje, ya no vamos a lograr la competencia. Las competencias son macro ahora en el sistema educativo. Una competencia en educación inicial se logra después de los 3 años de educación inicial y hasta el primer grado de primaria todavía. En educación superior se logra a los 3 años, pero es como si sembrara un bosque. Si un arbolito no hay, ya va a quedar un espacio vacío y ahí puede crecer una maleza. Entonces yo no tengo que evitar que crezca la maleza. Siempre tengo que lograr que cada semilla que voy haciendo dé un fruto que permita sacar pues una cosecha, que en este caso son las competencias de los estudiantes. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. Les invitamos a que nos sigan en Spotify como Escuelas que Inspiran. Muchas gracias.